López, asesora formativa en Bioinformación, y tengo el agrado de presentaros por parte de Asistencia Técnica de CEOCEPYME a Beatriz Castiñeira. Beatriz, bienvenida, gracias por asistir. Gracias, buenos días, gracias a vosotros. Y a María Ángeles Cortés, también de Asistencia Técnica de CEOCEPYME, de Fundae. Buenos días, gracias. Gracias a vosotras, María Ángeles. Ahora les presento a Carmen Pon, directora de Bioinformación. Nada, Carmen, gracias también por asistir y te paso el relevo. Gracias, Lourdes. Buenos días, pues vamos a dar comienzo a esta jornada que ha creado mucha expectación. Básicamente vamos a ver tres aspectos. Por una parte, los cambios que hemos detectado en el aplicativo de Fundae, que van a ser mejoras para este año. Segundo, la última resolución que se ha publicado. Y por último, la situación sobre la formación obligatoria en base a la sentencia que se publicó el año pasado. Voy a compartir una presentación que he preparado. Vamos a ver, presentación desde el principio. Vamos allá. En cuanto a la aplicación, en el ejercicio 2023, que está disponible, como todos sabéis, desde el 21 de diciembre del año pasado, nos hemos encontrado los siguientes cambios. Bueno, antes de ver los cambios, recordar que el 2022 ya no podemos acceder porque, como todos los años, está disponible hasta finales de enero del año siguiente, del 31 de enero. Por lo tanto, ahora podemos entrar, pero únicamente a efectos de visualizar información, o en su caso, si tenemos un seguimiento, se nos abre la pestaña Documentación SEPE en ese grupo para subir lo que nos requieran. Si no, ya no podemos gestionar nada, solamente podemos hacer gestiones en el 23. La primera vez que entren los usuarios que ya han realizado bonificación en el 22, es importante que se entren con el perfil de administrador de Fundae, que no tiene por qué ser la firma jurídica, sino la persona asignada, y el sistema lo que va a volcar es la información disponible en la empresa en el último ejercicio, así como los usuarios que tuvieran acceso. Para ello, pues nuestra recomendación es, por una parte, perdón, ¿he dejado de compartir? Un segundito. También has dejado de compartir. No tardo nada, se me ha ido la presentación. A ver, comparto. No pasa nada, estos son gajes del oficio en directo. Vale, ya estoy, ahora, ¿verdad? Carmen. Fenomenal. Entonces, primera recomendación es que a principio de año una buena práctica es que todas las empresas revisen y actualicen los datos, especialmente el dato de mail de contacto, porque a efectos de notificaciones Fundae está enviando a ese mail una comunicación para un seguimiento, para una comprobación de resultado, y está teniendo unas consecuencias nefastas cuando la empresa no lo está recibiendo. Hay que actualizar todos los datos, el representante legal, el domicilio, etcétera, pero especialmente ponemos el foco en el mail de contacto, que no sea un genérico, y a más, a veces ese mail es correcto, pero los cortafuegos de las grandes empresas hacen que no lleguen los mails, a lo mejor del no reply arroba, que es como suelen llegar. No estaría de más que en nuestro soporte de informática dé paso siempre a los mails que puedan llegar del SEPE. Y segundo, la relación de usuarios, porque las empresas están vivas, entran, salen personas, y a veces tenemos usuarios con acceso al sistema de personas que o ya no trabajan en Fundae o ya no trabajan en nuestra empresa, ¿vale? Una vez realizada esta revisión, y ya sí que nos metemos en la aplicación del 2023, primera buena noticia. La Tesorería General de la Seguridad Social valida
el alta de los participantes en el momento que vayamos a hacer una finalización. Esto es una de las incidencias más importantes que hemos tenido cuando una empresa realiza las bonificaciones con buenas prácticas, es minucioso, sobre todo ha afectado, ha impactado a los grupos de empresa donde hay movimientos de trabajadores de una empresa a otra, de un CIP a otra, y hemos finalizado personas, 2 años después llega la comprobación de resultados que nos piden la devolución porque esas personas no estaban dadas de alta al inicio del curso en la empresa por la que se ha finalizado. Bueno, pues la buena noticia es que ahora va a haber ese cruce y no nos va a dejar finalizar a un participante que no esté dado de alta. Esto es un pantallazo de una finalización del 2023. Metemos el NIF del trabajador y automáticamente nos vuelca nombre, primer apellido, segundo apellido y el NIS y la fecha de nacimiento. Nosotros tenemos que meter a mano el mail y el teléfono. Recordamos la importancia de no meter un mail genérico de recursos-humanos a todos los trabajadores y lo mismo con un teléfono. En la medida de lo posible hay que poner el mail personal del trabajador y el teléfono personal. Digo en la medida de lo posible porque hay veces pues, que los trabajadores no tienen teléfono de empresa y no tenemos potestad para poner su teléfono personal, o que dentro de la empresa tenemos trabajadores pues, que no tienen mail, por sus funciones no lo necesitan. En esos casos sí podremos poner el de recursos humanos, pero claro, estamos hablando de una empresa que tiene miles de trabajadores y tiene 200 que no tienen mail, ponemos todos los personalizados menos esos casos en concreto, sino siempre el personal del participante. Marcamos el género, marcamos si tiene discapacidad. También un dato interesante es que se ha abierto una pestaña de fijos discontinuos y excedencia. ¿Qué pasaba? Que antes formábamos a fijos discontinuos en periodo de no ocupación y a veces en la comprobación de resultados nos anulaban participantes porque no estaban dados de alta al inicio del curso y teníamos que alegar y acreditar que se trata de fijos discontinuos en periodo de no ocupación. Bueno, pues se supone que el hecho de que podamos marcar esta pestañita va a reducir esas incidencias. Marcamos nivel de estudios, marcamos categoría profesional, ya no hay que marcar el grupo de cotización, automáticamente la tesorería lo vuelca y nos vuelca la empresa en la que estaba dado de alta al inicio del curso, ¿vale? Tampoco lo marcamos. A continuación, este es un pantallazo de Fundae. Hemos intentado en una finalización meter un participante, el NIF de un participante que no cotizaba en esa empresa y nos sale la leyenda participante no admitido por no encontrarse como asalariado en situación de alta en ninguna de las empresas que consta en el grupo formativo y o que éstas no coticen por formación profesional en el sistema de seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dar de alta a esa empresa en el momento que damos de alta el grupo. En empresas bonificadas está claro, no puede ser de otra manera, pero en grupos de empresas, si damos de alta todas las empresas del grupo y hay un movimiento del trabajador de una empresa a otra, podremos finalizarlo por la empresa en la que cotizó el primer día. Y si cometemos el error de finalizarlo en la que cotizaba al final, supuestamente hemos hecho la pregunta a Fundae y supuestamente la Tesorería General comprobará que el primer día del curso estaba dado de alta en alguna de las empresas participantes, ¿vale? Esto es algo tan nuevo que lo confirmaremos pues con el paso de las finalizaciones. Si es así, pues hombre, esta mejora yo creo que es muy potente, es muy interesante porque vamos a reducir devoluciones en comprobaciones de resultados pues por haber finalizado en una empresa diferente a la que cotizó al principio. Otra mejora.
Se elimina la fecha de inicio y finalización en teleformación por participante. Nos estamos refiriendo, esto es un pantallazo del año pasado, metíamos los datos del trabajador y nos decía fecha. La fecha tiene que estar comprendida entre la fecha de inicio que hemos notificado y la fecha de fin. Y nos pedía que cumplimentáramos a manita cuál era la fecha de inicio del grupo y cuál era la fecha de fin de grupo. La lógica dice, si cuando empieza el curso mandamos las claves de acceso y la bienvenida y cuando termina el curso capamos el acceso al mismo, la fecha de inicio y la de fin tiene que coincidir con la notificada a Fundae. Y eso es independiente a que el alumno entrara 5 días después del inicio o terminara el curso 5 días antes. Por lo tanto, esto yo creo que es algo que no aportaba valor y nos quita carga administrativa al no tener que notificar la fecha de inicio y de fin en el participante. ¿Vale? Otra mejora. En caso de actuación de un seguimiento, la solicitud de anulación de grupo constará como no admitida. Y esto nos lo hemos encontrado en los cierres del 2022. Esto consiste en grandes empresas, sobre todo, empezamos a notificar todas las altas de toda la formación que se va a hacer, con intención de asegurarnos de que el crédito se consuma en su totalidad o al máximo posible. Y muchas veces pasa que llegamos a final de año y hemos hecho muchos cierres, nos hemos comido el crédito y tenemos grupos en estado válido. La buena práctica es pasarlos a estado anulados. Y cuando pasamos a estado anulado, como alguno de los grupos esté con una actuación de seguimiento, no nos va a permitir anularlo. Vale, pues eso es una manera de nosotros tener visibilidad de un seguimiento. También hay un nuevo apartado, sector de empresa, que hay que cumplimentarlo. Bueno, pues es un nuevo campo que sale automáticamente o se solicita que se introduzca. Por lo que me ha comentado el equipo, parece que cuando es un convenio colectivo de referencia, pues sale automáticamente y hemos detectado en convenios de empresa o en algunos más atípicos que se solicita el sector. Bueno, pues si a la empresa que se lo solicite, pues lo cumplimenta. Por otra parte, se elimina el campo de actividad. Esto es un pantallazo del año pasado donde en los datos de empresa había que poner la actividad. Bueno, pues ahora ya ese dato ya no existe a partir del 2023. Otro cambio que hemos observado es la modificación en el orden de cumplimentación del área profesional en grupos de acciones. Esto solamente en el caso de entidades organizadoras. Es un cambio menor. En el 2022 primero teníamos que poner el grupo de acciones y luego el área profesional. Y ahora en el 23 tenemos que poner primero el área profesional y luego el grupo de acciones. También hemos visto un cambio en el cuestionario de evaluación de calidad que ahora es en PDF editable. El que nos descargamos de la aplicación del grupo es exactamente el mismo cuestionario. La diferencia es que se rellena la cabecera con los datos que hemos metido y la diferencia es que en vez de tener en escala de 1 a 4 las puntuaciones, pues es un desplegable en cada campo para que el participante vaya eligiendo. Y estos son los cambios respecto a la aplicación. En principio no hemos detectado ninguno más. Por otra parte, en cuanto a la normativa, se publicó el 1 de diciembre, bueno, se publicó el 30 de diciembre la resolución del 1 de diciembre, porque, bueno, sabemos que cuando vino la pandemia se publicó la resolución del 15 de abril de 2020, por el que se permiten, al estar confinados, las aulas virtuales, se reducen plazos en notificaciones de altas y por último, los medios digitales se permiten para firma digital, etcétera. Básicamente, eso fueron las 3 grandes novedades. Caducaba a finales de año, se planteó una nueva resolución
que caducaba a finales del 2021 y la última resolución caducaba en diciembre de 2022. Por lo tanto, vamos con resoluciones anuales. En estas intermedias, además, incorporó el concepto de la bimodalidad, ¿vale? Y ahora lo que nos encontramos es una nueva resolución, ¿vale? También de carácter anual. Vamos a repasar los aspectos más importantes o que creo que son dignos de destacar. Por una parte, en el preámbulo habla del uso de los medios electrónicos. Esto ya estaba en la resolución anterior, pero dice que tales medidas han demostrado su eficacia, ¿vale? Y además ayuda a la protección de las personas trabajadoras. El hecho de las aulas virtuales o la bimodalidad, como vamos a ver, es algo que se ha visto con buenos ojos, por lo tanto, entendemos todos que han venido para quedarse. Respecto a la formación bimodal o aula espejo, se indica en la norma que se ha implantado con notable éxito y pues que es un adecuado instrumento de impartición que facilita el acceso a un mayor número de participantes, se considera una acertada apuesta de futuro y por todo ello se considera oportuno darle un reconocimiento en esta disposición. Efectivamente, la formación bimodal bien gestionada es una formación que funciona estupendamente. Hay que atender correctamente a los alumnos en presencia física y a su vez aquellos que no pueden acudir, ¿por qué no? Por enfermedad, por deslocalización territorial, etcétera, pueden hacerlo a través de aula virtual. Claro, la mala noticia es que vuelve a caducar el 31 de diciembre del 2023. Es otra resolución, es otro parche para un año más. Claro, luego nos contarán María Ángeles y Beatriz, pero a mí todo esto me suena a que hay una intencionalidad de poder cambiar la norma, la ley 30 por otra norma, y que todo esto que son aspectos que se reflejan en resoluciones terminarán algún día reflejándose en una norma que no haya que ir haciendo año a año. De momento, lo cierto es que las ventajas que tiene esta resolución caducan el 31 de diciembre del 2023. Y son las de las 3 resoluciones anteriores, ¿vale? Y afecta tanto a el crédito de formación de las empresas, a las bonificaciones, como a los PIB. En el artículo 1 habla que el objeto y ámbito de aplicación dice que sirve para el mantenimiento de medidas de carácter extraordinario. Todo esto por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que afecta a las acciones formativas del 2023. Bueno, a mí ya me parece que hablar de aula virtual o de bimodalidad, incluso hablar de notificar con 2 días de antelación en vez de con 7 como era anteriormente, o hablar de recabar firmas digitales en la presencial, no debería de ser carácter extraordinario. Yo creo que son medidas que ahora mismo parece que ya nadie contempla, ¿no? Que el día de mañana ya no se puede hacer formación por aula virtual, cuando entre otras cosas queda la trazabilidad, los registros, mucho más claros incluso que en la presencia física, pues que una persona puede acudir a mitad de la sesión y firma cuando entra y parece que ha estado toda la sesión. Queda mucha más transparencia. Y bueno, pues supongo que esto de carácter extraordinario espero que termine desapareciendo y se convierta en ordinario. En el artículo 2 habla del uso de aula virtual, que todo el mundo ya sabe en qué consiste, básicamente concurrente, tiempo real, tiene que ser síncrono, tiene que haber intercambio de conocimientos y tiene que posibilitar un aprendizaje, eso es muy importante, de las personas asistentes. Tiene que haber un registro de conexiones que como mínimo refleje a las personas participantes las fechas y los tiempos de conexión, y hay que facilitar a los órganos de control que accedan cuando quieran para verla. Y excepcionalmente, y lo destaco, solo de manera excepcional,
se puede presentar una declaración responsable. A ver, yo creo que la intención cuando aparecen las aulas virtuales, nos remontamos a marzo 2020, nos confinan, por entonces el 75% de la formación era presencial en presencia física y de repente, y el 25% restante teleformación. Pues se cae la formación, se paraliza hasta que se desbloquea gracias a que se admite el uso de aula virtual. En el momento que se retoma la formación por aula virtual, pues habían muchos centros de formación, academias, etcétera, que empezaron a utilizar herramientas de uso gratuito que no generaban informes de conexión y en ese momento tan convulso, pues el sistema aceptaba declaraciones responsables porque, bueno, era algo que nos vino la ola sin esperarla. A día de hoy, todos los sistemas tienen unos informes que sale como mínimo lo que está pidiendo Fundae, las personas participantes, los tiempos de conexión y las fechas, todos. Incluso yo recuerdo confinados en la pandemia, de Teams no salían registros. Se pusieron las pilas y salen unos registros estupendos, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuándo creo que se tiene que utilizar la declaración responsable? Pues si el formador no se da cuenta que alguien no se loga correctamente, es decir, si cuando salen los informes alguien se ha logado con Loli o Pepi, pues hombre, no es la manera de identificar a una persona, tendrá que poner nombre y apellido. O incluso ha pasado que entra desde en teletrabajo desde el ordenador de su pareja y en vez de que ponga Loli, pone Manolo, porque no hizo digamos, la identificación correcta. En ese tipo de casos, que sí que esa persona asistió al curso, correspondería a una declaración responsable, pero sería la excepción. También habla de la impartición por bimodalidad, que pues está fenomenal, porque nos da mucho juego para que no falte nadie en la situación ahora que vivimos de partes de teletrabajo y parte presencial. Y lo que sí dice el sistema es que se debe advertir esta circunstancia en las comunicaciones de inicio, es decir, formación presencial, formación por aula virtual o formación bimodal es exactamente lo mismo. Fundae lo considera formación presencial, pero sí que a la hora de dar de alta esa acción formativa hay que advertirlo porque si es por aula virtual hay que meter unos datos adicionales que el sistema está pidiendo. En cuanto al uso de los medios electrónicos, nos recuerdan que los interesados quedan obligados a recibir por medios electrónicos las notificaciones y las comunicaciones. Y esto es muy importante, por eso insisto tanto que nos aseguremos que el mail declarado en Fundae a efectos de notificación esté vivo, sea correcto y tenemos garantía de que se lee. ¿Por qué? Pues porque algunas empresas recibieron en el mes de diciembre unas cartas ordinarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, bueno, de la Inspección de Trabajo, mejor dicho, relativas a las devoluciones de las bonificaciones del 2019 que, según informan en la carta, fueron reclamadas por el SEPE. Y muchas veces lo que pasó es que a ese correo electrónico que no estaba activo en la empresa o no se leía, mandaron una comunicación, no lo recibió la empresa el correo, no se descargó la comprobación de resultados, se da por comunicada y sigue su trámite, se deriva a la inspección de trabajo y reclaman la devolución. A ver, estas cartas son de carácter ordinario, son informativas, no forman parte del procedimiento administrativo que se iniciará con el acta de liquidación provisional que le llegará a la empresa. No obstante, en estas cartas se ha solicitado el pago antes del 31 de enero del 2023. Y atención, no solamente de la cuantía requerida, sino además de un 20% de recargo. Fijaros lo importante que es que esté vivo y esté activo el correo a efectos de notificación, porque
en este ejemplo que estoy poniendo, primero se pierde el derecho a alegar, porque como dan 10 días desde que la empresa recibe la comunicación y si no se la descarga será por entregada, ¿vale? Sino que además de perder el derecho a alegar, esa cuantía la reclama la Inspección de Trabajo con un 20% de recargo. En relación al uso de los medios electrónicos, además de que tenemos que informarnos todos a través de esta vía, también se indica que se permite la firma electrónica para recabar firmas ¿de dónde? Pues de la formación presencial, la formación por virtualidad o teleformación no requiere firma digital porque la descarga de los registros de conexión son las asistencias, las evidencias de asistencias. Sin embargo, hay empresas que están en política paper free que no quieren imprimir papel y recabar firmas. Entonces, bueno, para eso están los sistemas de tablet, QR, bueno, los diferentes sistemas que se permiten para la recogida de las firmas digital. Entendemos que esto ha venido para quedarse, pero recordamos, porque a veces las empresas nos dicen, ¿puedo hacer una inversión en condiciones para implantar la firma digital? Sí, ¿tengo 100% seguridad de que en el futuro se va a admitir? 100% seguridad no, es decir, tendrá que publicarse una norma que, hombre, parece que no vamos a volver otra vez al paleolítico, ya estamos en la era digital y se admitirá, pero la norma lo tiene que hacer definitivo. Las comunicaciones de inicio se siguen manteniendo 2 días de antelación para las altas de los grupos y la cancelación o modificación solamente de horario, de fecha de ejecución o de localidad con 1 día de antelación. Cualquier otro cambio es una nueva acción formativa con 2 días de inicio. También en la última disposición se habla de los PIF, que aunque sabemos que los PIF tienen que ser presenciales, se siguen admitiendo por aula virtual y bimodalidad y sigue siendo flexible la acreditación de los PIF que se permite mediante un certificado de la entidad impartidora o declaración responsable del beneficiario, como no puede ser de otra manera porque la empresa no tiene control sobre la planificación de esa formación. Es la institución educativa que organiza esos estudios de carácter oficiales quien tiene la potestad de cambiar alguna sesión, pasar a aula virtual algo que tenía previsto en presencial, etcétera. Y pasando a la tercera temática de esta conferencia, nos vemos en la mesa con un problema que es la formación de prevención de riesgos laborales que se extiende a formación obligatoria habilitante en el puesto de trabajo y empezamos el año 2023 con muchas dudas de si esta formación se puede bonificar o no se puede bonificar. Pues bien, sabemos que en marzo del 2022 hubo una primera sentencia en la que la Inspección de Trabajo ha considerado que la empresa no se puede bonificar la PRL obligatoria. Y yo para dar una fotografía de qué estamos hablando, he sacado de la memoria de Fundae del ejercicio 2021 este pantallazo que dice que la formación más bonificada en este país es la prevención de riesgos laborales. Si lo medimos por horas de formación, casi el 17%, y si lo medimos por porcentaje de participantes o por número, se lo lleva por goleada. Pero si seguimos más abajo, vemos también prevención de riesgos en la construcción, seguridad alimentaria, etcétera. Es decir, hemos hecho la consulta a Fundae y lo que nos han respondido es que tanto la Ley 30 como su desarrollo, el Real Decreto 694 del 2017, no hacen distingos en las materias que pueden ser objeto de bonificación. Solo establece que la formación debe de tener relación con la actividad que desarrolla la empresa. Eso ya lo sabemos. Teniendo en cuenta que no se admite aquella que sea divulgativa, informativa o de implantación. También lo tenemos claro.
Por tanto, si cumple con el resto de requisitos contemplados en las mismas, 75% asistencia, etcétera, no habría problema. Es decir, desde Fundae no hay problema para bonificar esta formación. Y yo por mi parte voy a parar un momento en esta presentación para dar paso a María Ángeles y a Beatriz para que puedan ampliar desde el punto de vista de Fundae cómo está este asunto de bonificar o no bonificar la PRL y formación obligatoria. Cuando queráis. Hola, buenos días. Sí, mira, yo voy a dar unas pocas pinceladas sobre los antecedentes y la situación actual que ha provocado la sentencia. En primer lugar, comentar, como ha dicho Carmen, que afecta tanto, que afecta a la formación obligatoria tanto por ley como por convenio y no solamente a la formación de prevención de riesgos laborales. Esto deriva de los argumentos que figuran en la sentencia. También comentar como antecedentes que la Inspección de Trabajo incidentó las bonificaciones de una empresa con imposición de sanción. Esta empresa recurrió a la jurisdicción contencioso administrativa, que confirmó el criterio de la inspección, se recurrió en apelación y la audiencia ha dictado sentencia, una sentencia del 23 de marzo del 2022, que volvió a confirmar el criterio de la inspección. Es verdad que la sentencia mezcla muchos temas y denota un desconocimiento del sistema. Habla tanto de la gratuidad de la formación para el trabajador, como que sea habilitante para ejercer el puesto de trabajo, que se pague en su totalidad por la empresa. Todo esto ha provocado una situación de inseguridad jurídica, ya que tanto Fundae como el SEPE admiten esa formación, pero la inspección no está dispuesta a admitirla. Por esta problemática y preocupación que se nos transmitió por parte de varias asociaciones y empresas, se han mantenido varias reuniones tanto con el SEPE como con el Ministerio de Trabajo para intentar dar una solución al problema. En estas reuniones nos comentan que ellos no tienen ningún problema en seguir admitiendo este tipo de formación y que se siga pudiendo bonificar. Nosotros ante esto hemos planteado varias propuestas que hemos transmitido a la Administración para solucionar el problema. En primer lugar, incluir en el articulado de la ley que se está negociando y que sustituirá la Ley 30, en el articulado incluir expresamente la bonificabilidad de esta formación y luego, además, hemos planteado la modificación de la Orden TAS 2307 del 2017, reguladora de la formación de demanda, incluyendo también lo anterior. Esta sería la vía más rápida porque ya creemos que la ley va a tardar más tiempo en publicarse. Hasta que todo esto no ocurra, hasta que se encuentre una solución, nosotros recomendamos cautela en la medida de lo posible y que si la empresa puede no bonificar la formación obligatoria de momento, sería una medida. Si la empresa gasta más que el crédito que tiene en formación, pues esto sería posible. Pero claro, esto es muchísimo más difícil en las pequeñas y medianas empresas. Este consejo lo venimos dando pensando que este problema se iba a solucionar con mayor celeridad, más rápido, pero vemos que no, que la solución al problema se está demorando. Entonces pensamos que la decisión la debe de tomar la empresa y es la que tiene que decidir si se bonifica o no este tipo de formación, sabiendo que existe un pequeño riesgo de que se pueda incidentar por la inspección. Y esto es lo que tenemos, esto es lo que sabemos hasta el momento. Estupendo, gracias, María Ángeles. Por lo tanto, estamos hablando, por una parte,
en resumen, y luego no sé si en las preguntas que lancen los asistentes por el chat hay que aclarar algo, pero estamos hablando, por una parte, que se trata de una sentencia de formación de prevención de riesgos laborales. En una primera etapa, ¿verdad? En primavera del año pasado nos preocupamos por la PRL, pero pasado el tiempo, ¿verdad? El análisis que habéis hecho de esa sentencia es que se puede extender a todo lo que es la formación obligatoria, no solamente a la PRL, Eso ¿verdad? eso es. Y el límite de esa formación obligatoria podríamos pensar que es aquella que es habilitante al puesto de trabajo. Bueno, el límite no lo tenemos muy claro. Lo que pasa que ha habido alguna asociación que se ha reunido con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y lo que les han transmitido ha sido esto, que ellos estarían más en anular aquella formación que fuera habilitante, por ejemplo, manipulador de alimentos, el CAP, etcétera. Pero no está claro, ¿eh? No está claro. O sea, no sabemos la extensión realmente de a lo que se refieren con formación obligatoria. Entonces, Perfecto. ¿qué está pasando? Que está surgiendo muchísima rumorología, porque claro, hay otras normas, otras normativas que tienen formación obligatoria y no sabemos si se va a extender hasta ese tipo de formación. Pero de momento son rumores, no hay nada por escrito que nos delimite exactamente a lo que se refieren con formación obligatoria. Perdón, yo quería puntualizar una cosa. Hablando con el Departamento de Seguimiento, que tiene relación indirectamente con la inspección, nos comentaban que normalmente, como no es una causa tasada, ¿vale? Tasada en el ámbito de las estructuras de Fundae y los órganos de control y seguimiento, siempre va acompañado de otra causa que sí está tasada. Por ejemplo, dice, es formación habilitante, pero es que además se trataba de una sesión informativa y no formativa, porque al no estar tasada como causa para nosotros, la tienen que acompañar de otra. O sea que normalmente lo que pasa es eso, cuando la inspección incidenta, ¿no?, este tipo de acciones formativas. Vale, y aquí, claro, la pregunta del millón, que es la que siempre nos hacen las empresas, es ¿qué hago con la formación de PRL o la formación obligatoria? Porque claro, ¿verdad? Hay en una balanza tienes en un lado que sabemos que Fundae y el SEPE en cualquier seguimiento no va a cuestionar esa formación, la va a admitir igual que se ha admitido siempre, y en el pantallazo que he compartido vemos que el bloque principal de formación que se está bonificando en esta empresa, claro, eso haría quebrar el sistema, ¿no? Si de repente no se puede bonificar la formación obligatoria, sería un replanteamiento pues muy drástico, ¿no? Pero desde la asistencia técnica COEC-PYME, que me consta que estáis ayudando mucho a las empresas, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué tiene que hacer la empresa? ¿Bonificarse o no bonificarse? Yo creo que eso es un tema que tiene que decidir la empresa y valorar el riesgo. Por ejemplo, lo que he dicho, es una empresa que se gasta más dinero que el crédito del que dispone, pues lo tiene fácil, porque lo que hace es, se gasta el crédito en formación voluntaria y el resto, el dinero que pone, en formación obligatoria. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre? Pues es un tema que se tiene que valorar. Es que nosotros no podemos decir ni que no se bonifiquen, porque de momento se admite por el SEPE y por Fundae, ni que se bonifiquen. Es que no podemos decantar, o sea, no nos podemos decantar hacia un lado o hacia otro. Es un tema que tiene que valorar cada una de las empresas si se bonifican o no. Muchas empresas lo que están haciendo es comunicar los cursos con toda normalidad, en forma, en fecha y esperar. Yo pienso que al último boletín para ver si tienen inspecciones o no. Y que no han tenido, pues se lo bonifican en el último boletín, que es el que se paga en enero, que corresponde con los seguros sociales de diciembre.
Y esa alternativa sí la recomendamos desde la asistencia técnica, ¿no? No dejar fuera toda esa formación que es perfectamente bonificable, pero con determinadas pautas, ¿no?, de caución. Porque si hay suerte, a lo mejor a lo largo de los 11 meses que quedan de este año, la administración a lo mejor aclara este sistema, ¿verdad? Y el riesgo sería, como bien estás apuntando, Beatriz, que esa es un poco la recomendación que nosotros damos a los clientes. La decisión la tiene que tomar la empresa con la información, pero si no vas a consumir todo el crédito, una práctica que se puede aplicar es la que acabas de apuntar. Das de alta los grupos y no los finalices hasta que se haya publicado algo que claramente diga que puedes, o si no, hasta final de año y lo decides en diciembre, ¿no? Exactamente, y bueno, y recordar que los órganos de seguimiento y control, entre ellos la inspección, solamente se produce sobre un número aleatorio de expedientes, es decir, creo que no llega ni al 10%, ¿no?, de los cursos comunicados. O sea que, bueno, por recordar que no es que la inspección esté a todas horas y todos los días, o sea, eso es un movimiento aleatorio. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra aportación, porque es tan importante para las empresas qué hacer con la formación de carácter obligatorio, pues que quería aprovechar y compartir con vosotras. Vale, pues continúo con la presentación, que ya estoy terminando, y pasamos a preguntas. Bueno, pues simplemente quiero aprovechar para recordar algunas consideraciones importantes, donde vemos con la muestra de empresas que desde BAI gestionamos bonificaciones a grandes empresas, observamos de manera reincidente algunas áreas de mejora. Por una parte, la documentación que puede ser requerida. Creo que hay alguien con el micrófono, por favor, siléncienlo para que no haya contaminación acústica. Vale, comentaba, por una parte, la documentación que puede ser requerida. Nos estamos refiriendo, en todos los cursos piden esto, pero observamos que el paso de presencia física a aula virtual está haciendo en algunas empresas que hayan bajado la guardia en tener estos registros, y se piden igualmente. Los registros de conexión, vale, ahí no hay problema, todo el mundo los tiene, pero luego también los justificantes, la evidencia de haber puesto a disposición del alumno un manual. Una prueba de aprendizaje, que siempre hay que medir la evaluación y el aprendizaje. El justificante de entrega de cuestionario de evaluación de calidad. La empresa está obligada a poner a disposición de los participantes este cuestionario. Y, hombre, voy un punto más allá. Cuando hay seguimientos de cuestionarios de evaluación de calidad, tenemos que entregarlos. Por lo tanto, bueno, si tenemos un grupo de 15 alumnos y tenemos 12 cuestionarios, no van a dudar que se ha puesto a disposición. Pero tenemos que hacer algo para motivar, para que la gente los rellene. Como son anónimos, no suele haber problema. Y el justificante de entrega de diplomas o certificados de aprovechamiento o asistencia, en función de que sea evaluación positiva o no. Cuando los cursos son a través de aula virtual, está costando que las empresas tengan todos estos registros. Por lo tanto, una buena práctica es reconsiderar si a partir del 2023 los vamos a tener en el 100% de los casos. Quería aprovechar también para compartir sobre la bimodalidad, que también hay muchas dudas. Hay veces que las empresas mezclan mixta con bimodal. Vale, pues cuando una empresa tiene trabajadores que acuden al centro de trabajo y otros teletrabajan y quieren organizar cursos en los que coincidan ambos colectivos, eso es presencial bimodal o aula espejo. Un segundo caso, si trabajamos al 50% de forma rotativa, el profesor está en la empresa unos días, nos pilla en casa teletrabajando y otros días nos pilla la empresa, pues eso también es formación bimodal. Tendremos que tener siempre un listado de asistencia
para firmas, para la presencial y los registros de conexión. Y el día que vayamos al curso físicamente, firmaremos en papel o la firma digital si lo tiene la empresa, y el día que estamos en aula virtual, pues saldrá del registro de conexión. Y un tercer caso, queremos impartir un curso que una parte de las horas son por aula virtual y otras en presencia física. Eso no es bimodal. Esto es que notificamos una acción formativa al principio, en el año 2020, desde Fundae se recomendaba que fueran 2 acciones formativas, pero ahora esto está contemplado en que sea una sola acción formativa en la que indicamos la dirección de la parte presencial y la dirección de aula virtual, el acceso. Y muy importante, yo siempre digo que el apartado de observaciones es muy interesante para que especifiquemos todo y pongamos en bandeja al técnico que va a hacer el seguimiento toda la información que necesita conocer. En este caso sería decir, los días 1, 2 y 3 va a ser presencial en las instalaciones declaradas y los días 4 y 5 va a ser a través de aula virtual. ¿Por qué? Porque el técnico que hace el seguimiento, lo primero que hace antes de acudir a la empresa es entrar en el grupo y ver toda la información declarada y lee el apartado de observaciones. Entonces, si se va a desplazar a la empresa y ve que justo ese día es por aula virtual, estamos ahorrando un desplazamiento y un posible enfado por la molestia que le haya ocasionado. Recordar también que sigue en vigor esa publicación del Real Decreto que implica un incremento de crédito para las empresas que pueden consumirlo en expedientes de ERTE. Según el tamaño de las empresas trabajadoras, se asigna una cantidad adicional por persona y bueno, pues no resta crédito, sino que suma. También quería destacar que aquí hay una pestaña muy interesante que se incorporó el año pasado, que es mis expedientes cuando entramos en la lanzadera de Fundae antes de desplegar ejercicio, ¿vale? Bueno, ahora ya devoluciones del Banco de España, el otro día vi que ya no estaba, o sea, es una aplicación viva y va cambiando. Pero en mis expedientes, si entramos con la firma jurídica de la empresa, sale una información muy interesante y es todo el histórico de la empresa, las comprobaciones de resultados, si están conformes, si están no conformes, si hemos presentado alegación, cuál es la resolución, si ha habido un seguimiento de un grupo, de un PIF, si lo hemos contestado, si no han aceptado. Está muy bien para ver el histórico y si alguna vez tenemos duda de si van a entrar en spam o van a ir al mundo de, no sabemos, dentro de Internet se van a perder los correos. Con la firma jurídica, si entramos en mis expedientes, podemos ir haciendo un seguimiento de cualquier comunicación que desde la aplicación de Fundae salga para las empresas. Y para terminar, quiero compartir con todos datos que me parecen muy curiosos, es decir, ha habido un giro durante aproximadamente 10 años hasta el momento de la pandemia. La fotografía en las memorias de Fundae era siempre más o menos la presencial 75% y la teleformación 25%. La mixta siempre juega aproximadamente un 1%, ¿vale? Era 75-25. A partir de la pandemia que hay todo, digamos, esta convulsión que hemos vivido, la teleformación se ha posicionado en casi un 40%, del 25 al 40, según el informe del 21, seguramente esto vaya al alza, y la presencial se ha posicionado en el 60%, ¿vale? Pero además, si pensamos, esta presencial está englobando presencial física y presencial virtual. Si lo dividimos, la presencial ha bajado sustancialmente. ¿Por qué? Pues porque hay unos ahorros muy importantes de costes, de horas de desplazamiento, etcétera. Y hay, digamos, ahora el análisis, el momento en el que nos encontramos es que
la formación presencial va a seguir existiendo. Tendremos que analizar en qué formación se justifica volver a la presencialidad y cuál no. Es decir, ahora mismo los idiomas, las ofimáticas, ya es muy raro hacerlo en presencial, casi todo se ha quedado en virtual o teleformación, y todo lo que pueda ser skills, donde el intercambio de conocimientos, entrenamientos prácticos, trabajo en equipo, quizás la presencial todavía aporta mucho más valor sobre otras metodologías. O colectivos pues que no tienen acceso a tecnología, que bueno, la verdad es que ahora mismo prácticamente son inexistentes. Claro, de virtual esa diferencia, lo único que he encontrado en la memoria es que en el año 2021 ha habido un crecimiento de la formación presencial a virtual, fijaros, de un 73%, es decir, año 2020 con la pandemia, 400 participantes recibieron formación por aula virtual. Año 21, que ya todos queríamos salir y relacionarnos, subieron a 957, más del doble de participantes, más del doble en horas de formación. Es decir, está claro que está creciendo de manera exponencial la formación virtual y la teleformación. Yo por mi parte, nada más. Muchas gracias y pasamos a la parte de coloquio. Lourdes, cuando quieras puedes ir lanzando preguntas. Sí, estaba ahora mismo contestando a través del chat preguntas que yo he ido ya contestando. Vale, pues sí, tenemos varias preguntas y la verdad las principales más que nada vienen siendo todo lo relacionado con PRL. Os voy a lanzar así un poco alternado, de manera alternada para las tres. A ver, empezamos con primeros auxilios. Si estaría dentro de la formación de primeros auxilios dentro de la PRL como formación habilitante. María Ángeles y Beatriz, ¿queréis contestar vosotras? Pues yo creo que depende un poco del sector y para considerarla habilitante o no. Y de que esté regulada o contemplada en una norma o en un convenio. Claro, Normalmente primeros auxilios no está contemplado. no, pero bueno. Vale, pues queda aclarado, yo creo, ¿no? Otra pregunta que sí que me insisten y en varias diferentes empresas es que qué riesgos asumen al bonificar el PRL, independientemente de lo que habéis contado, ¿no? Que directamente, bueno, pues a pesar de todo lo que hemos dicho aquí, ellos van a notificar y lo van a bonificar. El riesgo que asumen, que esto Pues ya viene desde el 2022, cuidado, que no solo en el 2023. claro, pues el riesgo que asumen es que tengan una inspección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se las incidenten y que les impongan una sanción. Perfecto. También en cuanto a la formación obligatoria, me consultan sobre la del convenio del metal. Entonces, que esta tampoco debería bonificarse, ya que es obligatoria, Sí, ¿verdad? efectivamente. ¿Y la del curso de Puente Grúa? Si es obligatoria, Claro, está en la misma claro. situación. Sobre la de metal, yo quería hacer una puntualización y es que existe aquí dentro de Fundae un informe jurídico solicitado precisamente por COE a la asesoría jurídica de aquí de Fundae, donde se le hacía esta pregunta, porque ya algún inspector en aquel momento, desde el año 2018, estaba sugiriendo la posibilidad de que no fueran bonificables la formación obligatoria, ¿no?, en prevención de riesgos. Y el informe realizado aquí, y repito, por esta asesoría jurídica, dice que sí, que es perfectamente bonificable esa formación. O sea, que se da esa dualidad, ¿no? O sea, que una sentencia le da la razón a la inspección y, sin embargo, aquí dentro de la casa existen informes jurídicos donde se habla de la bonificabilidad, o sea, que el hecho de que sea obligatoria no impide el que pueda ser bonificable por parte de la empresa, ¿no? Pues a colación de esto, Beatriz nos dice, además acaba de entrar, pero ¿por qué sancionan si Fundae y el Ministerio habéis dicho que la admiten como bonificable?
Pues porque es un criterio que tienen, que manejan, por lo menos en la sentencia, de una manera equivocada, porque mezclan conceptos que no tienen nada que ver y además mezclan normativa que ya no está en vigor. Y confunden los antiguos módulos que había antes de la reforma de la Ley 30. Tú podías añadir módulos en una serie de áreas transversales, como era la iniciación a las TICs, el medio ambiente o, por ejemplo, la prevención de riesgos. Podías añadir módulos a las acciones formativas. Entonces, casualmente, la formación incidentada en esta sentencia es una formación de 8 horas. Aquellos módulos que era el mínimo que se permitía, el mínimo de duración que tenía que tener una acción formativa en aquel momento. Ahora sabemos que el mínimo son 2 horas. Y esos módulos se permitían hacer con una duración inferior a 6 horas. Al durar 8, es otro motivo de incidencia, que es un motivo irreal. Primero, esa norma no está en vigor. O sea, que es un poco caótico, ¿no?, el tema. Perfecto, gracias. Bueno, me preguntan también que muchas empresas dicen, bueno, pues incluimos la PRL y no la bonificamos hasta final de año. Vamos a esperar, ¿no? Es otra de las opciones que tienen, que puede hacerse sin problemas. Muy bien. También me consulta una empresa, ¿podríamos repasar el caso de alumnos en situación de excedencia? ¿En qué casos son bonificables? Y también los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos son bonificables siempre, en periodos de ocupación, por supuesto, porque están cotizando, pero en periodos de no ocupación también, porque así lo contempla el Real Decreto 694, igual que los trabajadores en situación de ERTE. Y los trabajadores en excedencia, pues normalmente las excedencias por enfermedad, si tienes una autorización de tu médico de cabecera, donde certifica que la enfermedad que padeces no hace incompatible el recibir formación, pues perfecto. Y luego hay otra serie de excedencias, como por ejemplo la excedencia por ocupación de cargo público, que como se cesa en la cotización, esa, por ejemplo, no sería bonificable. O sea, todo depende un poco. Por ejemplo, en las excedencias por maternidad sí es perfectamente bonificable. O sea, habría que ir analizando caso a caso. Vamos. Caso a caso. Muchas gracias. Bueno, me preguntan que si en el caso de la formación bimodal, el tutor tiene que estar presencialmente. Si es necesario que esté presencialmente o podría estar frente a una cámara. ¿Cómo le obligan en la formación? ¿Cómo tiene que estar? No sé, Carmen, si quieres contestar. A ver, nosotros entendemos que el profesor debería de estar en la sala presencial con unos alumnos presenciales y son los alumnos los que podrían conectarse de manera bimodal. Es decir, no vemos claro, cuando digo no vemos claro es que no hay nada en la normativa que lo especifique y nos estamos arriesgando a que un técnico de seguimiento le parezca correcto o no, y como aquí el tema no pasa por pelearnos porque su interpretación es diferente a la nuestra, entendemos que la bimodalidad es que el profesor está en la misma sala dando un curso a unos alumnos y que paralelamente está atendiendo a alumnos que están conectados por aula virtual. Lo que plantean que estén los alumnos en una sala y que el profesor esté por aula virtual, no hay nada en la norma que lo permita ni lo prohíba, pero yo por mi experiencia, todo lo que sea, eso es, movernos en la linde de lo permitido y basarnos en interpretaciones personales, corremos un alto riesgo a que nuestra interpretación sea diferente, porque a veces lo que está en la ley en un seguimiento se está haciendo una interpretación diferente, es decir, tuvimos un seguimiento que el técnico decía que teníamos que entregar declaraciones responsables del 100% de los participantes que se han conectado por aula virtual. Lo consultamos con Fundae y nos dijeron que no, que la interpretación correcta era la nuestra, que se habían registros de conexión excepcionalmente. O sea que a veces en los seguimientos tenemos interpretaciones en contra de lo que la ley lo deja claro. Imaginaos en este caso que vayamos a decir, bueno, no es una mala práctica, no es una práctica fraudulenta, pero yo personalmente no lo recomiendo. Sí, y además si te pones en el caso de que vaya in situ un inspector
y tenga que hablar con el formador o le pida documentación, que está el formador ahí delante de una pantalla, o sea, tampoco por lógica creo yo que sea muy, ¿no? Una manera muy efectiva. Sí, esa Bueno, pues vuelve a interpelación. preguntar la persona que antes nos ha solicitado que aclarásemos un poco el tema de primeros auxilios, que en su empresa no es obligatoria esa formación, que si la puede bonificar de carácter transversal. Perfectamente. Perfectamente, estupendo. Y ahora ya nos vamos a una consulta por el tema de cuentas de cotización. Me preguntan, esta empresa tiene distintas cuentas de cotización. ¿La aplicación identifica la cuenta o debemos indicarlo desde la empresa de algún modo? En principio, si es la primera vez que se mete y a primeros de año sobre todo, no tenemos volcado el fichero que manda Tesorería, con lo cual debería introducir las cuentas de cotización que tenga la empresa, porque la plantilla se calcula a través de las cuentas de cotización. Luego, para la bonificación, con bonificarse siempre la cuenta principal es suficiente, pero si es la primera vez que se mete y es a primeros de año, ya digo que no está volcado el fichero de Tesorería, debería introducirlas. Una pregunta interesante. A ver, ¿está claro que un mismo alumno pueda asistir presencialmente un día y otro mediante aula virtual? Sí. Perfectamente. Perfecto. Hay No muchas tiene que... empresas en las que se teletrabajaba 3 días a la semana y a lo mejor 2 presencialmente. Imaginemos un curso que se imparte todos los días de la semana, pues un día lo tendré que hacer mediante aula virtual, puesto que estoy teletrabajando desde mi casa, y el día que estoy presencial, pues acudo al aula. Perfecto. Mira, últimamente me están preguntando lo mismo varias empresas. Una persona por baja médica, ¿podría realizar una formación presencial o por aula virtual o teleformación? Me han preguntado también, Beatriz y María Ángeles, en caso de, por ejemplo, temas de paternidad y maternidad, o sea, que realmente por teleformación, o sea, que no les genera ningún tipo, no es una baja médica por enfermedad común. Entonces, ¿qué nos En, decís? en principio sí, porque yo creo que se sigue cotizando en esa baja médica, pero siempre recomendamos desde aquí el que tengan una autorización para asistir a formación por parte De su médico. de su médico de cabecera. Sí. Y por Vale. complementar, diré que en las preguntas frecuentes que están en la aplicación de Fundae, que son muy interesantes, hay una pregunta frecuente que dice que sí puede participar paternidad, maternidad, y los casos que no es para un cargo público que deja de cotizar a la Tesorería General, siempre y cuando haya una prescripción médica que lo permita. Evidentemente, si tengo un esguince en el pie y me ofrecen seguir con mis clases por aula virtual de inglés desde casa, porque no voy a poder seguir. Pero si tengo que hacer una formación de carretilleros y estoy escayolado, pues no va a ser posible, ¿no? Entonces, por eso la coletilla de la pregunta frecuente es siempre que haya prescripción médica. Y Lourdes, perdona un segundito, que estoy leyendo una pregunta que a mí me resulta interesante, que vamos siempre al tema de la protección de datos. Alguien ha preguntado que el cuestionario de evaluación de calidad, es decir, si estamos por aula virtual, el ideal, o por lo menos como trabajamos en BAI, tenemos un campus virtual que nos sirve de repositorio de contenidos donde subimos el manual, subimos el test de autoaprendizaje, el test de aprendizaje, el cuestionario de calidad, la descarga del diploma y nos queda toda la trazabilidad de haber entregado registros. Pero hay empresas que no tienen un sistema como este y lo que hacen es que se conectan directamente por Teams, Zoom o lo que sea y le mandan el cuestionario al alumno por correo electrónico. Y la pregunta es, ¿el cuestionario para casos de formación en aula virtual se puede enviar por correo electrónico? De ser así, pierde la condición de anonimato. Ya lo sabemos. A ver, el mandarlo, en cualquier caso, es la evidencia de la puesta a disposición. Y a partir de ahí, el alumno, ¿qué opináis, María Ángeles y Beatriz? A ver, el anonimato es a la hora de entregar cumplimentado lo que es en sí el cuestionario de evaluación. O sea, que no tiene que llevar ni un nombre, ni unos apellidos, ni un DNI.
evidentemente para tu empresa tú no eres anónimo desde el punto y hora que estás comunicando a un alumno finalizado en una acción formativa. Es decir, el hecho de enviarle el correo electrónico ni le quita ni le pone mayor anonimato, porque ya forma parte de una acción formativa. Lo que no se sabe es, cuando se envía el cuestionario, si ha sido o quién de todos los alumnos que han realizado el curso es el que ha cumplimentado ese cuestionario. Exacto. Y luego también hay otra pregunta relacionada con la obligación, a ver, se me acaba de ir el correo electrónico. Vale, ¿se puede integrar dentro del campus virtual? Sí, es decir, el hecho de tener un campus virtual no implica que sea teleformación. Lo utilizamos como repositorio de contenidos para descargar, para facilitar al alumno los materiales. Sí, disculpa, Lourdes. Nada. Y una pregunta también interesante relacionada con la sentencia, que dice, la sentencia que sanciona la bonificación de la formación en PRL es la audiencia, pero no genera jurisprudencia hasta que no sea convalidada por el Tribunal Supremo, ¿no? En este caso, dicha sentencia podría ser revocada por el Tribunal Supremo si se hiciera una interpretación más amplia y adecuada. ¿Es correcto? Sí, lo que pasa que tenemos constancia de que no se ha recurrido esta sentencia. Entonces, es firme. Gracias. A ver, entonces, estamos hablando de aula virtual. ¿Nos recomendáis que una formación mediante aula virtual, el docente esté impartiendo la formación mediante aula virtual? A ver, es que yo creo que aquí se ha liado con bimodal y aula virtual. Hemos dicho que el bimodal, ahí se han mezclado. Por aula virtual está claro que el docente realizará la formación por aula virtual. Sí, estamos notificando una formación por aula virtual, ¿verdad, Carmen? Y en el caso, la otra pregunta era en la bimodalidad, si el formador podía realizar la formación tanto presencial como por aula virtual. Claro, formación por aula virtual están 100% conectados a través de un sistema como el que estamos ahora. No hay nadie en presencia física. ¿Vale? Sí, es que lo que tiene el aula virtual no es que sea otra forma de hacer presencial, es otra forma de hacer formación presencial, porque lo que requiere en todo caso es sincronía, es decir, que en el tiempo formador y alumnos coincidan. Por ejemplo, eso no le sucede a la teleformación. Esa es la principal diferencia, por eso se considera presencial, otro modo de hacer formación presencial. De hecho, la Ley 30 considera la formación presencial aquellos que coincidan en un mismo espacio. Y ahí para. Y entonces yo recuerdo que entre el 2015 y la pandemia, pues yo he tratado esto en funda de decir, a ver, es que un aula virtual coincides en el mismo espacio, es virtual. ¿Por qué tenemos que considerar espacio físico si la palabra es espacio? Y ahí no se terminaba de entender por parte del SEPE. Sí, quería también una pregunta que me parece interesante aclarar. Sandra Puig dice, ¿en aula virtual es imprescindible la prueba de aprendizaje en todas las formaciones? Sí. No, y además indico que tienen muchas dudas en tema de aula virtual y bimodal. O sea, han llegado a consultar si es necesario que esté el tutor. Ojo, cuidado, que eso es obligatorio, no es que sea necesario. Es que el tutor siempre tiene que estar. Lourdes, corrijo, tutor en teleformación. En aula virtual, bimodal o presencial, el formador. Exacto, bien corregido. ¿Vale? Que no mezclemos. Entonces, un tema que preguntaban, si es imprescindible medir el aprendizaje en aula virtual. El aprendizaje hay que medirlo en el 100% de la formación y voy a explicar el por qué. Hay que dar los diplomas en un plazo máximo de 2 meses desde que termina el curso, ¿vale? Y el sistema dice que damos diploma de aprovechamiento o diploma de asistencia o realización, ¿vale? ¿En base a qué? Esto lo dice la normativa. En base a si se termina con evaluación positiva, se da aprovechamiento y si se termina sin evaluación positiva, será el de haberlo realizado, el de asistencia. ¿Qué quiere decir?
que antes de 2 meses la empresa ha tenido que medir el aprendizaje del alumno y saber si termina el curso con evaluación positiva o no. Es que lo dice la norma. No dice específicamente todo curso tiene que tener una prueba de aprendizaje. No lo dice como tal, sino te dice tienes que medir el aprendizaje de alguna manera en tanto en cuanto tienes que dar 2 tipos de diplomas según el resultado de su aprendizaje, ¿vale? Y lo más importante es que en los seguimientos lo están pidiendo. Hay seguimientos directamente dentro de los apartados es las pruebas de aprendizaje. Por lo tanto, puedes decir, es que no lo he medido, el aprendizaje. No, lo puedes haber medido y que no lo hayan superado, entonces terminan sin evaluación positiva, pero a nuestro parecer, todos los cursos tienen que tener algún sistema para medir, de evaluación para medir la formación. No dice cómo el sistema puede permitir que una empresa, yo he conocido una solamente, tenga un sistema para medir el impacto de la formación en el puesto de trabajo, nunca más allá de 2 meses, porque hay que dar el diploma, porque hay un sistema que el inmediato superior evalúa si esa persona ha aprendido por lo que sea. Vale, perfecto. Si tenéis un sistema sofisticado para medir el aprendizaje, el impacto en el puesto de trabajo, que eso sería el ideal, podría sustituir. Pero si no lo tenéis, que no lo tiene prácticamente nadie, mi recomendación es que dentro de todos los registros que tiene el formador, que tiene su lista de asistencias, sus cuestionarios de evaluación de calidad, que se le diga al formador que tenga también unas pruebas de aprendizaje y termine el curso realizando cada alumno esa prueba de aprendizaje, se corrige y esa prueba la firma el alumno. Esa es la evidencia más clara, más objetiva de que se ha medido el aprendizaje, siempre. Y en aula virtual, Sandra, también. Y bueno, son 11:15. Nos hemos pasado de la hora prevista. Pues seguimos con 100 y pico personas interesadas y preguntas, ¿eh? Pues yo, si Beatriz y María Ángeles aguantamos un par de preguntitas, Lourdes, y damos por cerrada la sesión. De acuerdo. Yo quería añadir a lo que has dicho, que ayer me descargué una sentencia, una declaración del Ministerio de Trabajo y Economía de la Seguridad Social sobre una conformidad a una empresa que no, donde, bueno, pues eso, descubrieron y le tienen que devolver la bonificación y además sanción porque no había tutor la formación y la teleformación, no había acreditación del tutor, no había tutor por ningún lado, importantísimo. Es básico que un tutor esté en teleformación, así como un docente en la formación. Sí, perfecto. Esta idea es muy, muy interesante también. Efectivamente, los seguimientos de teleformación, desde BAI hemos observado que la mayor incidencia es porque no han visto el seguimiento tutorial. Es donde se está poniendo el foco, que haya un tutor proactivo que acompañe durante toda la formación al alumno y que haya evidencias documentales de que ha hecho seguimiento del alumno. Exacto. Otra de las preguntas que nos realizan es si se puede, que la formación mínima son 2 horas, que si se pueden notificar 2 horas y media. Se puede, pero lo tienes que decir, indicar en el apartado de observaciones, porque lo que te permite el aplicativo es que comuniques de hora en hora. Pero si va a haber media hora de descanso, por ejemplo, y por eso de formación son 2 horas y media en vez de 3, en el apartado de observaciones lo puedes indicar. Y Beatriz, y si la pregunta, quizás yo la interpreto, si alguien quiere hacer un curso de 3 horas y media de duración, ¿no, verdad? Sí se puede. Ah, sí, vale. No tiene por qué ser horas enteras. Lo que pasa es que el aplicativo a la hora de poner el horario te lo mide en horas enteras, pero tú puedes indicar en observaciones, como bien decías antes, puntualizar que en realidad es un curso que dura 3 horas y media. Luego eso irá acompañado de la factura donde pone 3 horas y media de formación. Vale. Sí, pero es perfectamente posible. Nada dice en la normativa que tengan que ser horas enteras. Perfecto. Perfecto. Tenemos otra pregunta sobre la firma digital. ¿Hay algún modo de saber si una herramienta concreta es válida para fundar SEPE? Porque hay una empresa concreta que dicen que ellos trabajan con Glad2Link, con AESA, y bueno, no saben si es válida o no. ¿Qué forma hay de saber si es válida? Yo creo que está súper claro si se cogen la resolución del 15 de abril
del 2020 viene muy detallado que necesita tener una firma digital para que sea válida. Habla de que autenticidad, viene bastante detallado. Si con eso la empresa que vende la firma digital confirma que cumple todo eso, no debería haber problema, en mi opinión. No sé qué opináis vosotras, está bastante claro, ¿no? Exactamente, es lo mismo. O sea, tiene que tener el contenido suficiente para identificar al participante. Si no es capaz de identificar al participante, entonces no, y asociarlo a un DNI. Es decir, ese es el requisito. Y los niveles de seguridad, autenticidad. Vamos, yo en la resolución del 15 de abril del 2020, que lo detalla, creo que no deja duda. Perfecto. Otra pregunta es que ¿durante cuántos años se puede arrastrar el crédito no consumido? ¿Durante cuántos años? Pues en principio para las de menos de 50, que son las únicas que lo pueden acumular, pues eternamente, porque si tú le das al botoncito de quiero acumular crédito, aunque te dice que es acumulable en 3 ejercicios, si le sigues dando en el cuarto, en el quinto, en el sexto, lo vas alargando en el tiempo. Pero insisto, la acumulación es solo para empresas de menos de 50 trabajadores. De acuerdo, gracias. Luego, otra pregunta que nos trasladan, y si queréis ya la última. ¿Se puede bonificar una formación realizada en el extranjero? Tema estancias de idiomas. En principio sí, porque nada impide que la formación se imparta fuera de España. O sea, lo que tiene que ser totalmente español es o extranjero, pero que esté cotizando. O sea, la condición es que esté cotizando el primer día de formación por cuota de formación profesional. Nada impide, y de hecho ha habido casos de empresas que han mandado a trabajadores a hacer cursos fuera de España y se los han bonificado. Normalmente no te compensa el coste, ¿vale? Porque, bueno, también puedes aplicar dietas y desplazamientos, pero tiene que haber un coste formativo. Pero sí, es perfectamente bonificable. La ley, la normativa no lo impide. Pues muchísimas gracias, Beatriz, María Ángeles. Un placer, como siempre, colaborar con vosotros. Yo doy por finalizado la ronda de preguntas y ya os despide Carmen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Beatriz y María Ángeles, como siempre. Es una ayuda tremenda la que prestáis a las empresas aclarando dudas. Y gracias a todos los que habéis asistido, a todos y todas las que habéis asistido, que habéis hecho posible que esta jornada pues, resulte interesante con todas las preguntas lanzadas. Así que, bueno, el resumen al final es intentemos aplicar las buenas prácticas, intentemos conocer lo que no está en la norma y que se está aplicando por parte del SEPE, Fundae, ahora también la Inspección de Trabajo y, bueno, pues mucha cautela hasta que se salga una norma que vamos a cruzar los dedos y tener la esperanza que, bueno, pues que el legislador publique algo dentro de no mucho que no nos haga ir a las empresas con una venda en los ojos sin saber si estamos haciendo bien o mal en bonificarnos determinada formación. Muchas gracias a todos y, bueno, pues desde BAI a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.